cambiar la diapositiva. La siguiente, por favor. Listo, chicos. Como este ejemplo ya lo habíamos visto en la anterior charla, es básicamente el primer ejemplo. Vamos a hablar del estudio del efecto del agua ahumada sobre la germinación y el crecimiento del eucalipto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando comenzamos una investigación o vamos a hacer algún trabajo, experimento en el laboratorio o para este tipo de evaluaciones internas? Primero, nos vamos a plantear la pregunta de investigación. En este caso, el autor de esta evaluación interna escribió como pregunta de investigación si el agua ahumada estimula la germinación y el crecimiento postgerminativo de semillas de eucalipto en comparación con el agua desionizada. Desde ahí va a partir toda su investigación. Siguiente, Anthony. 2 clics, please. Luego, el objetivo que se planteó este chico es, él va a investigar cuál es el efecto que se produce en la germinación y el crecimiento postgenerativo de estas semillas utilizando agua ahumada. Cámbiale, Anthony. Y luego, él realizó una predicción, que esta sería como su hipótesis. Entonces, él postuló que el agua ahumada iba a hacer que estas semillas de eucalipto germinen con con muchísimo más éxito que con el agua desionizada. Y como resultado de este proceso, el crecimiento postgerminativo de estas semillas iba a ser muchísimo más efectivo. Cámbiale, Vizca. Entonces, el método que utilizó el chico es muy importante, ustedes que siempre sigan un método en el que ustedes puedan obtener sus datos de la manera más fiable posible. Entonces, el método es súper fácil. Él puso en algunas cajas Petri, sembró semillas, unas para ser regadas con agua desionizada y otras para ser regadas con agua ahumada. Siempre utilizó la misma cantidad y durante el mismo tiempo. Al final de todo, de las 2 semanas que él hizo este experimento, realizó un recuento de semillas, de las semillas que sí germinaron y empezó a trabajar en su investigación. Cámbiale, Vizca. Lo más importante cuando vayamos a hacer alguna investigación son las variables. En este caso, en el caso de biología, las variables que vamos a controlar son las más importantes porque si nosotros dejamos algo al azar, nos van a cambiar los resultados. Entonces, ¿qué hizo el chico primero? Utilizó siempre el mismo volumen para regar sus plantas, siempre a la misma hora, los dos tipos de muestra y durante el mismo tiempo. Lo que hizo también es que utilizó cierta cantidad de semillas, pero todas tenían un diámetro, estaban en el rango de 2 milímetros de diámetro. Siempre es súper importante que todas estas cosas que estén súper controladas, porque si no, como ya les dije, nos van a cambiar muchísimo los datos que obtengamos al final. También, ¿qué hizo? Que puso todas sus muestritas en la misma ubicación. ¿Por qué esto es importante? Porque si un día no hay sol, entonces va a haber más sombra. Y si hacemos en diferentes días, en unas plantas va a llegar más sol, en otras plantas va a llegar menos sol, y esto va a alterar muchísimo la germinación de las semillas en este caso. Entonces siempre el chico utilizó la misma ubicación y los mismos días. Y además utilizó el mismo sustrato para macetas, que en este caso vendría a ser la tierrita y la misma cantidad. También él se encargó de que la temperatura en el sustrato donde estaban las semillas se mantuviera siempre constante. Entonces, esto es un control de todos los días. Todos los días tengo que estar viendo que mis semillas tengan las dos, ambas, la misma temperatura. Y al final, lo más importante, una de las cosas súper importantes es que el chico trató y procuró de sembrar sus semillas siempre en la misma profundidad. En este caso, a 0.5 centímetros, como que de la parte ya de la caja Petri, sobre el sustrato para macetas que utilizó este chico. Es muy importante que ustedes mantengan sus variables bien controladas, más que nada para biología, porque son experimentos que son sensibles a muchísimos factores. Entonces, es importante. Cámbiale, Vizca.
Ya. Después de esto, el chico obtuvo sus resultados. ¿Y cómo lo hizo? El chico contó el número de semillas que germinaron. Él observó en sus cajas Petri cuáles envolturas, porque las semillas estaban envueltas un poquito en algunas cositas, y vio si se empezó a agrietar. Si la envoltura de las semillas se empieza a agrietar, eso significa que está comenzando a germinar. Entonces él observó todo este comportamiento y dedujo si empezaban a germinar o no. Entonces observó primero las cajas Petri con agua desionizada, hizo 2 ensayos. Como pueden observar aquí, es muy importante que ustedes hagan muchísimos ensayos para que puedan obtener resultados mucho más confiables. Entonces, él observó que 26 y 23, 26 en el primer ensayo y 23 semillas en el segundo ensayo son las que sí germinaron sobre 50. Por eso es súper importante que ustedes hagan muchísimas pruebas. El chico en este caso utilizó 50 y germinaron 26, que es casi la mitad. Entonces, si él hacía menos cantidad, iba a obtener menos datos que le iban a servir a él para continuar con su investigación. También obtuvo la media y el porcentaje de la media. En este caso sería el 49%. Y en el agua ahumada hicieron igual 2 ensayos, todo igualito como les mencioné al principio, y obtuvo mejores resultados. 43 y 45, obtuvo la media, también el porcentaje, y como pueden observar en la imagen es súper importante. En la parte que observan de rojo son las semillas que sí germinaron, pero con agua desionizada. Y en el gráfico nosotros vemos en la parte más negra, más oscurita, es la parte de semillas que sí germinaron, que es un poquito menos de la mitad. El gráfico en este caso está súper claro porque nosotros solo con leer las leyendas sabemos cuántas semillas más o menos sí germinaron con agua desionizada. Si vamos a la parte amarilla, observamos que con agua ahumada germinaron muchísimas más. Es súper fácil de comprender. Entonces nosotros desde aquí incluso el estudiante ya puede ir deduciendo qué está pasando, si se cumple o no lo que él postuló como hipótesis. Entonces podemos observar que muchas más semillas germinaron con agua ahumada y que su experimento va por muy buen camino. Cámbiale, Vizca, porfis. Entonces, recuerdan que el chico no solo quería observar cuántas semillas germinaron y cuántas no, sino él quería determinar que con agua ahumada el crecimiento postgenerativo iba a ser mejor. Entonces, ¿qué hizo el chico? Les dejó un poquito más a sus semillas que comenzaran a germinar, a crecer un poquito más, a observarse un poquito más de plántula que se llama. Entonces las midió, tomó sus semillitas con un poquito de plántula y las comenzó a medir. Midió la altura que tenían, siempre desde la misma base, y observó que con agua desionizada la altura media total era de 23.4 milímetros. Y siempre recuerden que el error es súper importante. En este caso se muestra el error del aparato de medición, porque nosotros cuando utilizamos un metro, una regla, o si estamos haciendo alguna otra cosa y queremos saber cuánto tiempo está pasando, siempre vamos a tener el error del aparato, del instrumento que estamos utilizando. Entonces este error es bien importante que ustedes lo coloquen aquí en su tabla y lo tomen en cuenta cuando vayan a hacer su análisis. Entonces, el autor observó que con agua desionizada crecieron 23.4 milímetros y con agua ahumada crecieron 59.5 milímetros, con el mismo error, porque supongo que él midió todo con la misma regla, con el mismo metro, que es súper importante. Siempre cuando vamos a hacer comparaciones tratemos de hacer las mismas cosas en las dos muestras, en todos los tipos de muestras que estemos utilizando, para que no se vean nuestros resultados afectados de ninguna manera. Entonces, si seguimos la línea amarilla, observamos que en el gráfico
tenemos, están representados esos 23.4 milímetros. Y si seguimos la línea roja, observamos que están representados los 59.5 milímetros. Entonces, en el gráfico igual podemos observar súper claro qué es lo que está pasando y qué tipo de agua es la mejor. Igual tenemos siempre también en los gráficos, no se olviden de colocar las desviaciones, los errores, que son súper necesarios y que nos dicen muchísimas cosas. Pero en este caso, ¿cuál es la variable? Porque recuerden que en cualquier evaluación interna, en el bachillerato internacional, siempre debemos guiarnos utilizando variables, encontrando algo que vaya a cambiar de acuerdo a un método que estemos utilizando o alguna cosa que estemos cambiando. Entonces, la variable en este caso es la altura, porque nosotros al influir en el crecimiento de nuestra planta con agua desionizada o con agua ahumada, la altura es la altura de la planta o el cómo la planta está creciendo y nosotros cómo lo queremos determinar, cómo queremos hacer ver que esto está cambiando, es a través de la altura. Y en el gráfico podemos observar, el chico utilizó súper bien este gráfico porque si nos paramos ahí, si ponemos una personita, una plantita ahí, una plantita más grande en la gráfica más grande, una plantita más chiquita en la gráfica más pequeñita, podemos observar claramente cuál método es el mejor. Entonces es súper importante que ustedes utilicen estas cosas. Y luego ya en la evaluación interna, más que nada de biología, nosotros, a menos que estemos utilizando alguna fórmula, lo más importante que vamos a escribir en el análisis, en las conclusiones, va de acuerdo a nuestro conocimiento teórico, al conocimiento científico que nosotros adquirimos en nuestras clases. Entonces, si con agua ahumada creció muchísimo más la planta o las semillas de eucalipto germinaron mucho más rápido o más plantas de eucalipto germinaron con este método que con el otro, ¿por qué? Entonces ahí vamos a nuestros apuntes, a nuestros libros y buscamos qué está pasando, qué estructura, qué parte del eucalipto se está estimulando y hace que este estímulo sea mejor para que suceda tal cosa. Entonces nosotros no vamos a observar tanto como en matemáticas o como en física, algo que tenga una relación como en una gráfica de 1 a 1, que la una es directamente proporcional a la otra, sino que en este caso vamos a ver la misma proporcionalidad, pero en cuanto a cómo tenemos nosotros la estructura de nuestra planta, cómo es nuestra planta, de dónde proviene nuestra planta, todas estas cosas que son un poquito ya más teóricas de ciencia y eso es lo más importante y eso es lo que ustedes tienen que poner en práctica en el análisis de los resultados que en este caso están observando. Entonces no se olviden que el análisis que ustedes vayan a realizar en este caso va a ser en base a los conocimientos que ustedes adquieran en clase. Y luego ya si ustedes quieren realizar comprobar sus datos, comprobar si mis datos están bien o el margen de error de mis datos, ustedes van a utilizar métodos ya estadísticos como el chi cuadrado, que van a ver otra charla la siguiente semana y también les van a mostrar algunos ejemplos de cómo hacerlo con el chi cuadrado. Hay también otro test que es el test que les van a enseñar en sus clases. Entonces, con estos métodos ustedes pueden darle más, pueden hacer que sus datos sean mucho más confiables y puedan mostrarle a la persona que va a evaluar su evaluación interna que sus datos sí valen la pena, que los datos que ustedes obtuvieron en su experimentación sí son fiables. Pero ya, incluso si no tuvieran esa parte, si ustedes hacen las cosas súper ordenadas, más que nada en biología, que son experimentos con plantitas, con cosas así, controlar bien las variables, saber qué variable vamos a hacer que cambie y hacer que solo esa variable vaya a cambiar en función de otras y algunas variables hay que mantenerlas siempre constantes. Es lo más importante que ustedes tomen en cuenta todas estas cosas en pro de lo que ya han aprendido en todas sus clases, en el bachillerato que están ahorita cursando. Y creo que eso es todo. Cámbiale, Vizca. Creo que ya te toca a ti. Sí.
Si tienen alguna duda de esta parte, me pueden decir ahorita o igual al último si ustedes desean. Igual ya saben los chicos que son, que están a mi cargo, por así decirlo, saben que me pueden escribir cuando ustedes deseen. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar a la parte de evaluación interna de física para que no se haga muy tarde también para ustedes. Entonces, Vizca, creo que puedes continuar. Vizca, ¿está apagado tu micrófono o no te escuchamos? ¿Sí? Sí, ahora sí. Comparte la pantalla. De hecho, ya creo que se estaba compartiendo. ¿Ahorita se ve o le comparto? Compártele, por favor. Ya, ahí sí, ¿no? Eh, mm, sí, sí, sí. Muéstranos la parte de evaluación, las diapositivas. Listo, ahí sí se ve. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Les voy a explicar más o menos un ejemplo que tenemos sobre lo que es la parte de evaluación interna de física del BI. El tema de esta evaluación fue cómo varía la velocidad del sonido en un determinado gas en función de la temperatura de dicho gas. Entonces, lo que hizo el estudiante como primer paso fue plantear la hipótesis. La hipótesis es la siguiente. La velocidad de propagación de una onda será mayor conforme aumente la temperatura del gas. Ya. Entonces, en la parte de metodología, el estudiante plantea, primerito plantea qué método se va a utilizar en esta investigación. Como podemos ver ahí, se menciona que el método experimental que hace uso del fenómeno de resonancia acústica va a ser el usado para sacar las conclusiones y datos de toda esta investigación. Y como comentario del evaluador está que el aporte personal se puede observar desde aquí. O sea, los evaluadores te evalúan qué puedes aportar tú a la práctica. Porque puede que esta práctica ya esté hecha, pero si tú le modificas algo o aumentas un instrumento, es como que haces tuya la práctica y eso es lo que llama bastante la atención de los observadores. La metodología del experimento básicamente es la siguiente. Al introducir una onda sonora a través de un tubo, se propaga el sonido a través del tubo y en la base del tubo hay una pantalla de agua que va a hacer que esta onda del sonido rebote. Entonces el estudiante, utilizando una aplicación del celular, va a medir la frecuencia de la onda que regresa. Ya. Entonces, una parte que es muy importante y que a veces nos saltamos porque decimos, esa parte no es importante, es los pasos cuando realizamos el despeje de alguna fórmula. Todo eso debemos explicarlo al detalle ahí, porque a veces nosotros asumimos que algo ya se sobreentiende, pero tal vez
hace falta una pequeña explicación. Por eso es que aquí tenemos un pequeño comentario del evaluador que dice, la formulación de la teoría es correcta y apropiada, aunque faltan elementos que muestran el desarrollo de la formulación hecha. O sea, no podemos llegar y solo decir, voy a utilizar esta ecuación y ya. Lo importante y lo que debemos hacer es ir explicando, saqué esta parte de tal ecuación y luego paso a esto y todos los pasos deben ir como que explicados ahí. Si es que no lo hacemos como que en secuencia de fórmulas, podremos hacerlo en palabras. Con cualquiera de las dos es, es válido. Ya. Ahora pasamos al momento del procedimiento, porque ya tengo mi objetivo, ya tengo mi marco teórico, por decirlo así. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, el estudiante básicamente plantea en la redacción de su informe, nos plantea dos opciones. Mantener la constante a la longitud del tubo y variar la frecuencia del sonido que nosotros estamos emitiendo, o variar la longitud del tubo y mantener la frecuencia. En la redacción del documento del informe, el estudiante hace un análisis de estas dos opciones y descarta la primera porque dice que controlar el cambio de la frecuencia es como que un poquito complicado y se le hace mucho más fácil solo variar la longitud del tubo. Entonces, en el informe ustedes deben poner este análisis que hizo el estudiante, ver si es que una opción es correcta o viable, y si es que no, qué propongo yo para realizar el experimento. Todo eso es lo que les hace ganar a ustedes puntos en la cuestión de evaluación interna. Un ejemplo de esto es aquí en la parte de abajo, que dice que de qué forma iba a mantener un diapasón vibrando de manera constante. El diapasón es un instrumento que el estudiante iba a utilizar para generar las ondas que iban a viajar a través del tubo. Entonces, todas estas interrogantes que nos surgen al momento de hacer el experimento, debemos ponerlo en el informe, porque esto es un claro reflejo de nuestro aporte personal que lo estamos poniendo. Ya y como comentario, el evaluador dice que esta parte está muy bien y que es muy apropiado que el estudiante vaya detallando el procedimiento que pasó, el análisis de las opciones, como ya lo dije antes. Hay que explicar todo en el informe. Ahora vamos con la presentación de datos. Una vez ya realizado el experimento, tenemos nuestros datos y ahora, ¿cómo los presentamos? Básicamente aquí les muestro en esta tabla una forma muy buena de presentar los datos, en el cual en la parte de arriba tenemos identificadas qué representa cada columna, también tenemos las unidades, que eso a veces se nos pasa de la mano, pero debemos ponerlo. En este ejemplo está grados, metros y hertz. Incluso aquí el estudiante hizo el cálculo de las incertezas o el error que decimos, porque como sabemos, todo instrumento de medida tiene como que un error asociado a su medida. Entonces, todo esto es una manera muy buena de presentar los datos, porque incluso el evaluador hace el comentario de que cuando nosotros analizamos las incertezas estamos dando un valor más confiable a todo el experimento que nosotros estamos haciendo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es al momento de escribir los datos, debemos escoger una forma ordenada de hacerlo, porque si se dan cuenta en esta parte es como que van disminuyendo los datos. Y esta es una forma muy buena de ordenar los datos y se hace amigable al lector, porque si nosotros ponemos este negativo por aquí en la mitad y los datos menores están por aquí, los mayores por acá y todo mezclado, es como que se hace un poquito complicado y confuso, la verdad, interpretar este tipo de tablas. Pero este es un modelo muy bueno en el que ustedes pueden basarse para realizar la presentación de los datos. Ya, ahora con los datos lo que nosotros debemos hacer es presentar un gráfico.
Aquí de igual manera les presento un ejemplo muy bueno de cómo presentar el gráfico. Este gráfico tiene el nombre en cada uno de sus ejes en la variable independiente y la dependiente. También podemos observar que aquí en los gráficos están incluidos los errores que están marcados por estas líneas de aquí. Entonces, estas son como que las características principales que debería tener un gráfico. Entonces, el estudiante hizo la representación correcta de todos los datos obtenidos y es un punto a favor por parte del evaluador. Ahora, otra cosa que ustedes pueden, o bueno, deberían tratar de hacer es comparar sus datos con un experimento ya existente o con un experimento teórico, por decirlo así. Porque, por ejemplo, en este caso, el estudiante realizó una comparación con un modelo teórico, en el cual, como pueden ver aquí, está un gráfico en el cual hay, bueno, se comparan los dos datos y se puede ver que la tendencia es similar o la misma. Entonces, esto da como que mayor confiabilidad a que nuestro experimento lo hemos hecho bien. Finalmente, tenemos la parte de las conclusiones. En la parte de las conclusiones, a veces como que nosotros nos sentimos un poquito con miedo si es que tuvimos algún error o puede que tal vez nos olvidamos de tomar un dato o pasó algo con las medidas de los datos y como que tratamos de arreglarlo para que el experimento se vea como que todo perfecto, sin ningún error ni nada de eso. Pero aquí para la evaluación interna, lo que les voy a recomendar mucho es pongan todo lo que pasó en el experimento, porque los evaluadores les gusta bastante ver que los resultados obtenidos sean, bueno, sean realistas, por decirlo así, porque, o sea, no podemos tener todo controlado y es como que una buena muestra de confianza tanto de nosotros como de los evaluadores, poner que nos hemos faltado, no sé, que nos algo pasó con los datos. Entonces, como ejemplo, están aquí este trabajo que dice que los valores distan mucho de los valores teóricos. Hace referencia al dato anterior, en el cual nosotros veíamos como que dos paralelas, pero separadas por un espacio bastante grande. Entonces, todo eso debemos poner en la parte de las conclusiones. Y también una parte muy importante es poner cómo podemos mejorar la práctica. Si nosotros podemos conseguir un experimento usando un instrumento nuevo, un instrumento diferente, o tal vez cambiar la metodología, todo este tipo de cosas debemos ponerlo en la conclusión, ya que esto es lo que más nos va a dar puntos al momento de que nos evalúen nuestro experimento. Y eso es todo por la parte de física. No sé si tienen alguna duda.